Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos, nuevamente con el propósito de estudiar los temas que tienen que ver, que están relacionados con nuestra condición de hijos de Dios. Nuestra condición de hijos de Dios nos impone a nosotros una tarea, que es la tarea de anunciar el Evangelio a las personas. Y para eso nos preparamos. Y para entender mejor la circunstancia en que vivimos nos preparamos, y para entender mejor el reino de Dios nos preparamos. Hoy vamos a estar hablando del tema de la sanidad divina. ¿A quién de los que estamos aquí hoy conectados no le interesa el tema de la sanidad divina? ¿Y quién no tiene preguntas sobre ese tema? Hoy vamos a hablar de la procedencia, de dónde viene, y la provisión, quién la provee, de la sanidad divina. Nuestro propósito hoy es conocer sobre la sanidad divina, porque eso nos ayuda a evitar falsas expectativas y prácticas que ponen en duda la fe sanadora. La declaración de fe de nuestro concilio dice así: se hace provisión en la obra redentora del Señor Jesucristo para la sanidad del cuerpo mortal. La oración por los enfermos y la unción con aceite se enseñan en las Escrituras y son privilegios de la Iglesia en la presente época, privilegios suyo y mío. ¿Alguna vez usted ha escuchado o usted mismo ha pensado así? Dios me sanará siempre que pida con fervor. O la siguiente: Dios me sanará, no es necesario acudir al médico o cuidar mi salud. Si Dios no me sana, se debe a que no soy un buen cristiano. Esas son solamente 3 afirmaciones de tantas y tantas que escuchamos nosotros o que nosotros mismos hacemos respecto a la sanidad divina. Y están erradas. Y queremos estudiar este tema para poder nosotros comprender mejor ese tema. El conocimiento y la comprensión del tema de la sanidad divina nos ayuda a entender cuando no ocurre el milagro de sanidad divina que yo estaba esperando, o cuando continúa esa espera y no veo una solución. También nos ayuda a orar pidiendo de la forma correcta. Nos ayuda siempre a entender que tenemos promesas que son más grandes y más duraderas que la enfermedad. Esta es la meta transformadora. Esta es la meta que describe el cambio que nosotros buscamos mediante este estudio. Conocer sobre la sanidad divina, porque eso nos ayuda a evitar falsas expectativas y prácticas que ponen en duda la fe sanadora. Hoy tratamos el tema de la procedencia y la provisión de la sanidad. Sobre eso, Juan Wesley, en uno de sus libros, decía: este don único y visible que Dios confió a sus apóstoles, como lo escribe en Marcos 6:13, continuó en la iglesia mucho después que otros dones milagrosos desaparecieran de ella. En realidad nos parece que estuviera destinado a continuar para siempre, pues Santiago instruye a los ancianos, los únicos que tenían dones o los que más tenían, para que los administraran. Este don era la única medicina de la iglesia cristiana, hasta que se perdió por la incredulidad. Miren cómo dice en esta oración: y la oración de fe sanará al enfermo, lo sanará de su enfermedad, y si algún pecado fuera el motivo de su enfermedad, se le perdonará. Esa afirmación la hemos escuchado antes y podríamos vivir de acuerdo a lo que dice ahí, o podemos mirar hacia otro lado.
Juan Wesley anotó en su diario no menos de 240 casos de sanidad divina con relación a su ministerio. Si este don divino se perdió por la incredulidad, ¿cómo creen ustedes que es razonable esperar que será restituido? Por la fe. La incredulidad a un extremo, la fe en el extremo del lado de nosotros, donde queremos estar. Desde la época de los apóstoles hasta nuestros días ha habido personas que han confiado expresamente en el Señor Jesús para la sanidad de sus cuerpos. Y allí donde ha habido fe, se han operado milagros en el nombre del Señor Jesús, semejantes a los que se registran en las páginas sagradas del Nuevo Testamento. Vamos a pensar en esto. La enfermedad y la muerte son resultado de la rebeldía del hombre frente a Dios. Este verso nos describe esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 5:12. La enfermedad afecta al ser humano y su aparición no se limita a las personas cuando caen en pecado. Afecta incluso a niños que no han pecado. El pecado tiene un efecto que penetra en la humanidad y que transpone las fronteras personales. Es decir, mi pecado no me afecta exclusivamente a mí, mi pecado afecta a la humanidad. El pecado humano afecta a la humanidad completa. Mis actos de rebeldía frente a Dios afectan a otras personas. Y cuando digo afectan, hoy estamos hablando de enferman a otras personas. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones permitidas por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado humano, de la desobediencia humana. A veces escuchamos a personas que usan razonamientos errados para sublimar, es decir, para convertir algo que es malo en bueno. Como si yo pudiera decir, bueno, por la enfermedad que he padecido, he recibido tales y tales bendiciones. La enfermedad es mala. Nunca y de ninguna manera la enfermedad es buena, aunque nosotros podemos aprender a ser mejores personas y mejores cristianos en medio de las condiciones dolorosas de la enfermedad. Miren este verso de Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Miren la tercera afirmación. No es Dios, sino el enemigo, el autor de la enfermedad y la muerte. Dios no hizo al ser humano con enfermedad, pero Dios es el autor y dador de la vida. Nos dio originalmente la vida y la salud y nos puede restaurar la vida y la salud. Y estamos seguros, estamos ciertos de que nos va a restaurar vida y la vida verdadera y la salud perfecta. El Señor Jesús vino para destruir las obras del diablo. Varios pasajes bíblicos explican eso. Por ejemplo, en Hechos 10 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren el siguiente que dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Este otro verso abunda sobre este tema. En Hebreos 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hemos leído varios versos que describen el poder de Dios usado para bendición y sanidad, y la esperanza que usted y yo tenemos en la protección de la enfermedad que encontramos en la fe en Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esa es nuestra protección de las obras del diablo. Nuestra fe en Cristo nos protege de sus obras, incluyendo su obra de enfermedad en la vida del ser humano. Estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Tengo que aclarar, que decíamos al principio, que no vamos a tener falsas expectativas afirmando que siempre Dios nos va a sanar, porque nosotros desconocemos, como Él conoce, el futuro y el efecto de cada circunstancia en nuestra vida, incluyendo la enfermedad. Y en su sabiduría, Dios determina cuándo nos va a sanar. Eso no quiere decir que nosotros debamos sentirnos descorazonados de ninguna manera, porque la vida que nos ocupa a nosotros no es esta, que es temporal, es la vida eterna donde no va a haber enfermedad. Cristo fue hecho maldición por nosotros, a fin de que quedáramos liberados de la maldición del pecado. Eso lo explica en este verso: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Abro un paréntesis, es decir, que las personas que piensan que mediante el cumplimiento de la ley van a obtener la liberación, recuerden que nadie es capaz de cumplir plenamente o totalmente la ley. Por lo tanto, en la ley no encontramos nosotros esa protección. Continúa diciendo: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito todo el que es colgado de un madero, dice refiriéndose a lo que eventualmente ocurrió, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, en Gálatas 3:10 en adelante. En la expiación se establece una estipulación amplia para nuestra sanidad física, como así también para nuestra liberación de la culpabilidad, penalidad y poder del pecado. Incluso en la expiación
Y en todos esos eventos que ocurrieron para que yo fuese salvo, se establece no solamente la sanidad física, el restablecimiento de mi cuerpo de otra forma, en otra condición glorificada, cuando el reino de los cielos sea completado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Isaías 53. En Mateo 8 dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En 1 de Pedro 2 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense en cuántos pasajes bíblicos afirman la sanidad que obtenemos por el sacrificio de Cristo. Vamos a leer la sexta afirmación. Dice así, los beneficios de la expiación se obtienen únicamente por la fe. Repito, los beneficios de la expiación se obtienen únicamente por la fe y se le otorgan al creyente solo cuando éste se apropia, los acepta, se hace dueño de ellos por la fe, no por el cumplimiento del ritual, de ningún tipo de cumplimiento legal, no es por obedecer a la ley, es por obedecer al Señor, en cuyo sacrificio yo confío y creo. En Marcos 10:51 dice, el Señor hace la siguiente pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y asimismo expresa, conforme a vuestra fe os sea hecho. Eso es en Mateo 9:29. Fíjense cuántas afirmaciones que indican que nuestra fe determina lo que ha de ocurrir en nuestras vidas. La sanidad divina es parte integral del Evangelio. No existe un Evangelio sin sanidad divina. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es el Evangelio, esa buena nueva de salvación. Y fíjense en que incluye y desglosa o describe las condiciones donde se libera y se libera de la enfermedad a los quebrantados de corazón. Y yendo a predicar diciendo, y esto nos lo dice a nosotros, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, en Mateo 10. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esas son las exhortaciones que nos hace a nosotros respecto a lo que vamos nosotros a proclamar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En Marcos 16. Dios quiere sanar a todos los enfermos, pues se nos dice que tanto el Señor Jesús como los apóstoles sanaron a todos los que se les acercaron solicitando la salud. Si fuera de otra forma, algunas personas se sentirían que por alguna razón no tienen acceso al plan de salvación, o el plan de salvación es amplio, abarcador y nos cubre a todos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En Mateo 8:16. Dios quiere sanar a todos. No tendríamos ni que abundar sobre eso porque el amor de Dios excluye el sufrimiento que causa la enfermedad y que ha sido traído a nuestras vidas por nuestra propia rebelión, no porque Dios de ninguna manera lo permita o que sea esa su voluntad. Él no quiere que estemos enfermos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En Hechos 5:12. El Señor Jesucristo encomendó el ministerio de la sanidad primero a los 12, luego a los 70, más tarde a toda la iglesia y finalmente a cada creyente en particular. Miren lo que dice en Juan 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender al cielo, de acuerdo con Marcos 16, constituyen una promesa permanente relativa a su poder sanador. Dice así: según las instrucciones finales dadas a los creyentes por intermedio de Santiago 5:14, estos deben, cuando son atacados por la enfermedad, llamar a los ancianos de la iglesia, quienes deben ungirlos y orar por ellos. Luego añade una promesa hermosa para mí y para usted, que dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ningún hombre, ninguna iglesia o congregación de iglesia, ningún rey o potestado tiene derecho alguno a revocar las órdenes del Señor. Y eso es evidente, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de que en nuestras formas de hablar es como si le estuviéramos dando credibilidad o poder a afirmaciones que alguien hizo. Lo que dice en Apocalipsis es lo que yo creo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Nadie puede añadir, ni siquiera poner peros a lo que dice la palabra de Dios respecto a hoy la sanidad ante la santidad y sobre todos los asuntos que hemos estado discutiendo como parte de esta academia de discipulado. El Señor Jesucristo sana a los enfermos en la actualidad. Toda vez que se cumplen sus mandatos, se manifiestan las obras extraordinarias del Señor Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado
el Evangelio. Nosotros tenemos algo que puede cambiar el sufrimiento de las personas en alegría. Podemos anunciarlo. Podemos anunciarlo no solamente diciéndolo con nuestro verbo, lo podemos anunciar con la vida, con la manera en que nosotros confiamos en el Señor. Para eso no tenemos que cumplir requisitos, no tenemos que estudiar cosas, no tenemos que ser personas especiales, carismáticos, dotados. Todo lo que se necesita es decir sí. El dueño del conocimiento y la sabiduría, el que nos amó con un amor especial, nos va a llevar de la mano. Solamente espera que digamos sí. Que Dios nos bendiga.